buenas tardes a todos. Estamos terminando una nueva semana, gracias a Dios, y estamos terminándola y siguiendo con el Evangelio de Marcos, ¿sí? En este año que leímos al principio, creo que lo conté, que me fijé toda la lista, a principio de año, en el verano, leímos todo Lucas, ¿eh? Y ahora leemos todo Marcos, no comparando, simplemente sabiendo que el Espíritu Santo permitió que hubiera 4 miradas diferentes de la vida de Jesús. Eso fue, realmente podían haber sido 2 solas, podía haber sido uno solo, y sin embargo, esto es inspiración de Dios para que tuviéramos estas miradas en las cuales podemos ver también al narrador, al que se puso a escribirlo. Y hay veces que pensando o sabiendo, se sabe que el apóstol Pedro estaba también en Roma con Marcos y que dice en un momento de su hijo, algo así, que hay muchas cosas de detalles que podemos suponer ahí la mano de Pedro diciéndole, no te olvides de contar esto. Bueno, capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Salió de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Así que me gustaría ver un mapa, porque en el capítulo 5 vimos distintos lugares, aunque no dijera exactamente, pero sí el primero, el del endemoniado. Teníamos ahí un lugar específico que me parece que está muy bueno el poder verlo. Estamos en el norte, estamos en Galilea, donde Jesús está haciendo toda su tarea en este momento, y pasó al otro lado, ven allí donde está, del lado este del mar de Galilea está Decápolis, y arriba otra, yo creo que eran provincias romanas, que es Iturea, pero en Decápolis, que se llamaba así por tener 10 ciudades importantes sería, ahí no está, claro, ahí no tenemos nosotros esta ciudad que era Gergesa o Gerasa, donde había sido, pero de todas maneras era junto al mar de Galilea, porque los cerdos se tiraron al mar de Galilea, fueron tirados al mar de Galilea, ¿sí? De manera que ahí tenemos la ubicación y vamos a ver en los siguientes relatos donde se menciona, pero al final del capítulo que vamos a ver hoy, se mencionan otras ciudades que estaban alrededor del mar de Galilea, donde fueron importantes en la predicación y en el ministerio de Jesús, ¿sí? Bueno, entonces vamos a leer. ¿Por qué dice Jesús salió de allí y se fue a su tierra? ¿Y dónde era su tierra? Galilea. Pero también su tierra era Nazaret. Fíjense que Nazaret está bastante lejos del mar de Galilea, debía ser una ciudad bastante importante, pero no hay ninguna indicación porque dice, cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y no nos dice la sinagoga de dónde, ¿sí? Así que vamos a leer ahora listos sin mapa. ¿De dónde sacó estas cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. Ayer marcamos el asombro. Jesús provocaba asombro, especialmente con las sanidades milagrosas que había hecho. Pero acá se estaban maravillando de lo que él decía. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Tenemos ahí 4 hermanos varones. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? De manera que María y José tuvieron 4 y sus hermanas, por lo menos 2, por lo menos 6 hermanos tenía Jesús. Y se escandalizaban a causa de él. Así que acá yo quiero marcar, porque eso es lo que me llamó la atención. En el capítulo anterior encontrábamos asombro de la gente, y ese asombro
era más cercano a la fe que a la curiosidad. Asombro porque veían lo que él hacía. Pero acá era escándalo, otra vez, y bien, a ver, no sé si está bien esto de decir, pero bien miserable eso. En vez de asombrarse por las cosas que había hecho, liberando y sanando a sus coterráneos, estaban fijándose, discriminación se llama eso, desprecio, desvalorización. Ahora, estoy pensando que si estaban ahí, si era gente que reconocía a toda su familia, entonces acá debía estar en Nazaret. No lo dice, no lo dice. Pero entonces si estaban ahí, salvo que su familia estuviera en Capernaum, que era el otro lugar donde se había movido. Pero podemos pensar que había ido a Nazaret, porque también de vez en cuando iría a ver a su familia, suponemos. Bueno, entonces se escandalizaban a causa de él. Por lo tanto, Jesús les dijo, y ahí, respuesta firme de Jesús: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Estaba en Nazaret y como no lo menciono, no me di cuenta. Porque dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. De manera que Jesús, este pedacito, del 6 al capítulo 6, del 1 al 6, lo encontramos en Nazaret. Es un pequeño pantallazo de Jesús en Nazaret, enfrentando ¿qué? El escándalo y el rechazo por parte de los propios. Y ya después corta Marcos completamente, y vamos al final del versículo 6 y el 7, Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Podemos, ya que tenemos el mapa, fíjense la cantidad de ciudades, y cada una de esas tenía los suburbios y otros pueblitos y otras aldeas. Jesús estaba ya a esta altura desarrollando un ministerio tremendo en extensión, además de lo que significaba, ¿no? Pero, a partir de ahí, y acá me hace pensar que a lo mejor se quedó en Nazaret en este tiempo, porque dice, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Entonces puede ser que él se haya quedado en Nazaret y ellos salieron. Primer viaje misionero de los apóstoles. No de dos en dos, y dice que reunió a los 12, o sea, mandó 6 grupos de misioneros a los distintos pueblos ahí alrededor. ¿Qué les dijo? Les ordenó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. ¡Oh, ¡qué prueba, ¡Qué prueba! Lleven sandalias, dijo. Menos mal que no los mandó a caminar descalzo, Dios mío. Lleven sandalias, pero no 2 mudas de ropa. A lo mejor les permitía llevar 2 sandalias por si se rompía una en esos caminos pedregosos, ahí no había autopistas, pero no 2 mudas de ropa. Cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien ni los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. O sea que llevaban el mismo mensaje con el que Jesús empezó al principio, con el que había predicado Juan el Bautista, el mensaje básico. Si querían recibir a Jesús, si querían conocer a Dios realmente, debían primero arrepentirse, cambiar su vida y allí en adelante. Así que, qué prueba esta, de ir sin la valijita, sin nada, ni comida, ni nada. Porque iban ellos realmente
a palpar la situación espiritual, económica, familiar, iban a entrar en las casas, iban a sentarse en la mesa con la gente, iban a depender, y como el espíritu de hospedaje era muy, muy especial, muy típico de ese mundo, los iban a invitar a comer y no sé si a quedarse a dormir, pero la indicación de Jesús es: vivan lo que vive la gente. Y dice que ellos exhortaban a la gente a que se arrepintiera, también expulsaban a muchos demonios. Evidentemente, este era el milagro más impactante, trascendental, de sanidad completa, claro que sí. Y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Esta es la primera vez que tenemos, que aparece que Marcos nos indica que también hacían un hecho simbólico, no era el aceite lo que sanaba, era el mensaje, era Jesucristo, pero un hecho simbólico y muy especial de sentir que después de ese ungimiento con aceite, ellos iban a recibir la sanidad y la salvación, todo. Bueno, estoy en el versículo 14 y acá hay no es un injerto, pero acá da vuelta a la página y cuenta un hecho que ya había pasado, pero que Marcos sintió que tenía que contarlo acá. Habíamos dejado en el versículo 13 y esta historia va a seguir en el 30. Pero desde el 14 al 30, el rey Herodes se enteró de esto es lo actual, se enteró de que andaban por todos lados predicando, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían: es Elías. Otros, en fin, afirmaban: es un profeta, como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Miren la culpa, Ahora, entonces acá Marcos dice: bueno, tengo que contar lo que le pasó a Juan el Bautista. Y acá tenemos el detallado relato. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes, este es Herodes, a quien llaman el rey. Entiendo que este es Herodes Antipa. Herodes el Grande, el que gobernaba cuando Jesús nació, tenía 4 hijos, todos los llamó Herodes y este era uno. Entonces, Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe su hermano. No era la viuda, el hermano vivía, se le había sacado la esposa a su hermano Felipe. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: miren qué cercano estuvo Juan el Bautista del poder, a la manera que le hablaba y le enseñaba. La ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Lo que estás haciendo está mal. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Acá entra el poder de la mujer, de la nueva mujer de Herodes. Así que Herodes estimaba a Juan, lo protegía. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Qué pena. Por fin se presentó la oportunidad para Herodías, para la nueva mujer de Herodes. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. Flor de fiesta. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Flavio Josefo, que es un historiador del primer siglo, cuenta esta historia en su historia no me acuerdo cómo se llamaba, el libro famoso de Flavio Josefo, y cuenta que la hija se llamaba Salomé.
la literatura ha hecho que esta historia se filmara. Ha habido películas, hay una ópera famosa de Richard Strauss, Salomé, con la historia terrible porque inventada, muestra que Salomé estaba enamorada de Juan el Bautista y que entonces ella llora sobre una mesa con la cabeza de Juan el Bautista ahí. De manera que esta historia ha dado para la literatura, nada de eso tenemos, solamente tenemos lo que realmente pasó. Agradó a Herodes el baile de Salomé y le dijo, pídame lo que quieras y te lo daré, y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, todo lo manejaba Herodías ahí, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey la petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Por lo cual esa historia de que estaba enamorado de Juan el Bautista me parece que no va. El rey se quedó angustiado, pero a causa de su juramento sin atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. No hay una palabra que Marcos haya podido recoger de cómo estuvo Jesús al saber esa noticia. Porque después cuenta, sigue el versículo 30, y retoma la historia de los apóstoles que habían salido a misionar, y en el 30 dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Hay un libro del famoso doctor, porque es mediático, López Rossetti, donde él escribe sobre el estrés de Jesús y va con evangelio en mano, va contando todos los momentos emocionales que pasó Jesús. Y me impactó tanto al leer, no contar la historia, al pensar un médico de este tiempo, cómo debía haber procesado Jesús la muerte de Juan el Bautista. Ni una palabra. Marcos sigue el relato de cuando volvieron los discípulos y evidentemente ya hacía un tiempo que había pasado esto. Le contaron lo que habían hecho y enseñado, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. No nos dice dónde estaban, a dónde es que volvieron. A lo mejor volvieron a Nazaret, a lo mejor volvieron a Capernaum, donde estaba la casa de Pedro y la de Juan y Jacobo, no sé. Entonces, allí nuevamente que vuelve la compasión de Jesús. Jesús pensó, esa gente tenía hambre. Así que se fueron solos en la barca a un lugar, pero no, perdón, me adelanté. Primero le dijo a ellos, vengan a descansar. Jesús pensó el descanso. Después viene el otro. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados, corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó, porque claro, se habían quedado en la barca, desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Este es uno de los versículos más representativos de lo que Jesús fue siendo hombre. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. La respuesta más sorpresiva de Jesús, que no los dejó desarmados. Denles ustedes mismos de comer. ¿Cuánto se ha predicado sobre esto? De que Jesús
manda a sus discípulos a darles de comer, no necesariamente solo comida material, porque también hay que hacer eso, pero también darles la palabra y ocuparse de ellos, no decir que se vuelvan a sus casas. Respuesta, otra vez objetando, pero esto costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Se la pasaban retando las cosas que Jesús decía, eran bien caraduras. Las Biblias más antiguas dice 200 denarios, y acá mi anotador dice que 200 denarios serían más o menos 7 meses de trabajo. Ellos estaban pensando, un año de trabajo, igual 200 denarios era una barbaridad para estos que andaban con Jesús y que seguramente, y que no estaban trabajando, de manera que iban viviendo de las casas a donde iban a predicar. Muy bien, entonces después de esa pregunta, Jesús ni lo retó, ni les dio bolilla, ni les dio un sermón, les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver, muévanse, les dijo. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Yo me alegré que dijera pescados y no peces, porque entonces quiere decir que era pescado cocido ya. El que tenía ese chico, que no lo dice acá, pero lo dice en otro evangelio, ese chico que tenía eso debía ser que la mamá le hizo para hacerse sanguchitos de pescado, ¿no? Con pescado cocido. No me gusta el pescado crudo. Entonces, ahí Jesús retomó autoridad. Les mandó que hicieran, laburen, chicos, que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Un organizador extraordinario Jesús. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, los empezó a repartir. No, primero, mirando al cielo, los bendijo. Les enseñó a orar antes de comer y les enseñó a dar gracias a Dios porque de Él depende la provisión. Los bendijo, luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos, comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. Este relato sí, detalladito al estilo Marcos, muy claro, muy periodístico. Muy bien, enseguida, y acá necesitamos mapa de nuevo, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, o sea que estaban al lado del mar de Galilea, y se le adelantaran al otro lado a Betsaida. Fíjense, a la derecha del mar de Galilea está ahí la ciudad de Betsaida. Por lo que, si vamos viendo los lugares, ¿no? O sea, Jesús rodeaba el mar, iba para las ciudades de un lado y del otro, ahí ya estaba metido en el territorio de Iturea, aparentemente. Bueno, se le adelantaron al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Claro, había tenido un día fuerte, como siempre, tremendo. Fue a la montaña a orar. Ese tiempo que ninguno nos contó cómo oraba el Padre en esos días de trabajo. Al anochecer, de manera que todo esto que había pasado había sido cerca del anochecer, cuando les repartió el pan. La barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. O sea que había ido a orar a una montaña. ¿Dónde estaría Jesús en ese? Les había dicho que fueran a Betsaida, ¿no? ¿Dónde estaría? Que era una zona que había una montaña ahí. La barca estaba en medio del lago, Jesús en tierra solo. En la madrugada vio que claro, había terminado de orar a la madrugada. Vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. A ver si se daban cuenta, a ver si lo veían.
Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. ¿Ustedes vieron cómo se parecen a nosotros? Nunca reaccionaban con fe en Jesús, de que Jesús estaba haciendo algo importante para que ellos lo vieran. Temor y gritos. Llenos de miedo por lo que veían. Se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían. ¿Y qué pensaron? Que era un fantasma. O sea, todos los relatos de espíritus de las aguas que andaban y acababan de ver milagros, pero impresionantes de Jesús. ¿Cómo no iba a poder caminar sobre el agua? Pero él les habló enseguida con ellos. Otra vez, no se iba a decir, no los retó, pero no los retó. Y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. La otra vez les había dicho cómo no tienen fe. Pero acá en este caso donde él estaba caminando, él estaba haciendo la demostración suprema de que él dominaba la naturaleza. Él estaba con Dios desde el principio y él había estado en la creación, porque Jesús era Dios, ¿sí? Y siento que tenemos que estar recordándolo cuando hablamos, cuando enseñamos, porque ya venimos diciendo cómo el mundo moderno, sobre todo desde el comienzo del siglo XX, empezó a borrar a Dios, a borrar el diablo, a dejar a Jesús como un maestro. Jesús dominaba de tal manera a la naturaleza. Después de decirles no tengan miedo y de calmarlos, subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Claro, si él tenía el poder. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada. Eso es lo que nos dice la Biblia cuando no tenemos fe que el Señor va a hacer algo, y no habían comprendido lo de los panes. Claro, a veces no se comprende lo que el Señor hace. De manera que yo vengo anotando, ¿no? En el otro capítulo habíamos visto el asombro de la gente con el endemoniado sanado. Después habíamos visto a los que se escandalizaban, ¿no? Porque ¿quién es? Los discriminaban, los desvalorizaban. Y acá, de nuevo, y estos eran los suyos. Estos eran los suyos que vivían luchando con la duda, que todavía no habían llegado a la dimensión total de quién era Jesús. Por eso que tenemos que leer siempre, a cada rato, volver a leer los evangelios, para que no nos olvidemos quién era Jesús. Bueno, falta poquito y terminamos el 6. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y, ¿qué dice? Atracaron allí. Así que Genesaret lo vemos en el lado izquierdo, en el lado del oeste, en el oeste del mar de Galilea, está Capernaum, que acá lo llaman Cafarnaum, al norte total, y más hacia el sur aparece allí la ciudad de Genesaret. De manera que ahí es donde llegaron. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que están, a los que tenían enfermedades, ¿sí? Toda aquella región, de manera que ahí empezó un trabajo cada vez más fuerte, y la gente que había visto al que bajó por el techo, ya sabía que le llevaba a los paralíticos y a todos los enfermos. Y a donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, pueblitos, colocaban a los enfermos en las plazas, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Creo que en este momento, era un tiempo ya de esplendor de todo lo que Jesús estaba haciendo. De manera que
muy sabio la forma en que va relatando Marcos, porque va contando un gran suceso y después cómo se desparramaban por los pueblos y después un caso nuevo. Bueno, ya después viene enseñanza. El capítulo 7 es un capítulo de enseñanza, de manera que está todo mechadito para que no sea nada reiterativo y para que sea tan interesante como es el libro de Marcos. Y Dios quiera que podamos acercarlo, que podamos acercar la palabra, si fuera por estos programas y con una Biblia y enseñando, bueno, lee primero Marcos, el Evangelio de Marcos. Muy bien. Nos espera un fin de semana fantástico seguramente. Vamos a prepararnos y ya sea el sábado, ya sea el domingo, muchos nos veremos y si no, por el canal de la iglesia podemos hacer llegar el link del canal de la iglesia para que cada vez más gente participe en los cultos. Que Dios los bendiga, nos veremos el día lunes si Dios quiere.